Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta es la palabra del Señor. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mirad que he quitado de ti tu pecado y que te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Puede tomar asiento. Padre Rey, oramos pidiendo la ayuda de tu Espíritu para que tu pueblo pueda aprovecharse de tu palabra, Señor. Tu pueblo la necesita y tú la has enviado, Señor. Y eso no sucederá efectivamente sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Así rogamos que por medio de tu Espíritu Santo, tu poder, tu gracia, alimentes a tu pueblo hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Hermanos, continuamos con nuestra serie de sermones en el libro de Zacarías. Este será nuestro cuarto, perdón. He titulado a mi sermón para hoy: Dios tiene el poder de quitar el pecado. Dios tiene el poder de quitar el pecado. En nuestro peregrinaje, nuestro desarrollo de la relación con Dios, pasamos por muchas etapas, ¿cierto? Algunas etapas se sienten como ascender al monte de Jehová y estar allí en su presencia. Otras etapas se sienten distantes de su presencia. Hay siempre una constante en nuestra relación con Dios que fragmenta esa comunión. Esa constante es nuestro pecado. Nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Y aunque Dios y su perdón siempre están para nosotros, batallamos con el hecho de que quisiéramos tener una relación más profunda con Dios. Pero nuestro pecado nos lo impide. Sin embargo, hay un poder el cual reside en Dios, que para mí es una de sus virtudes más relevantes y poderosas. Dios puede crear cosas de la nada, ¿cierto? Dios puede decir que sean los cielos y aparecen los cielos. Dios puede mostrar su poder de manera que todos los hombres queden estupefactos. Su poder creativo, de hecho, tiene a la humanidad estudiando sus fenómenos por siglos y todavía parece que su sabiduría no se agota. Parece algo insondable, algo inaccesible.
Nosotros podríamos escribir libros y libros sobre los atributos y virtudes que residen en Dios, pero hay un poder excepcional que hace a Dios realmente bueno y exaltado. ¿Cuál es este poder? Que Dios tiene el poder de quitar el pecado. Dios podría tener todos los otros atributos que yo he descrito, atributos desconocidos, conocidos, compartidos, atributos que residen solo en Él. Él podría hacer maravillas escribiendo en los cielos con todo ello. Sin este poder que describiremos hoy, yo no podría acceder a Dios, no podría disfrutar de Él. Dios podría destruir a Adán, Dios podía hacerlo, pero prefirió limpiarlo. Él tiene el poder de no perder frente al pecado. Dios tiene el poder de no perder frente al pecado. Él tiene el poder de limpiar al pecador. Él tiene el poder de quitar el pecado. 1000 ejércitos no pueden lograrlo, no es una fórmula secreta. No reside en la fuerza de los hombres, no reside en nadie más este poder. Un ejército de 1000 hombres no podría limpiar a un hombre de su pecado por mucho que lo castigue. Podría doblegar su cuerpo como vemos en las películas, podrían doblegar su psiquis, hacerlo confesar algo que no cometió, podrían quebrar su espíritu, pero no podrían quitar su pecado. Este es un poder particular de Dios. Si el ser más sabio y bondadoso, escucha bien, si el ser más sabio y bondadoso que jamás hubiera existido te hablara, ¿escucharías? Si alguien que realmente puede ver el futuro te hablara, ¿escucharías? Si alguien que está en control del futuro y te ama te hablara, ¿escucharías? Si te dijera, tu pecado es quitado, ¿escucharías? Lo que tenemos en nuestro pasaje es una visión. He dicho en mi introducción de Zacarías que hay una colección de visiones y una colección de oráculos que se complementan. No he prometido un estudio exhaustivo de Zacarías en mi defensa, tengo que decirlo, pero veremos algunos sermones aquí. Y lo que tenemos en nuestro pasaje es sencillo. Es un hombre en pecado, un acusador y un Dios que quita el pecado. Cuando Dios dijo en el primer capítulo, yo me volveré a vosotros, en ese primer sermón que nosotros titulamos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Lo recuerdan? Dios estaba diciendo a esas generaciones, recuerden lo que sucedió con sus padres. Recuerden cómo yo amé a sus padres. Recuerden que envié a los profetas a sus padres. Recuerden que insistí por décadas con mi misericordia. Recuerden que envié restauraciones, envié reyes, di victorias. Recuérdenlo ahora porque no quiero que ustedes sufran lo que sufrieron sus padres. Dios estaba llamando a esta nueva generación diciéndole, yo quiero darles un futuro diferente. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Lo que vimos en el sermón siguiente es cómo Dios empieza a volverse a ellos. La visión de los caballos, la visión de los carpinteros y el cuerno, la visión del joven que mira a Jerusalén, y vimos que Dios se vuelve a ellos. Primero diciéndoles que los ama, afirmándolos. En segundo lugar, diciéndoles que Él es su protector. ¿Lo recuerdan? Que no necesitarían murallas, sino que Él sería una muralla de fuego. Dios se dispone a mostrar su generosidad y su amor a esta generación con tal de decirles, quiero darles días nuevos. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y en este tercer capítulo no es la excepción. Dios sigue mostrando cómo es que Él se vuelve a su pueblo. Y Él se vuelve a su pueblo quitando el pecado de su pueblo. La gran promesa de restauración de Israel como una nación sacerdotal
se deja ver temprano en el libro de Deuteronomio. Dios les dice a ellos: yo los escogí a ustedes como reyes y sacerdotes. Y aunque esta es una visión sobre Josué, veremos más adelante que no es exactamente Josué el personaje. Él es tomado porque él es uno de los líderes que está construyendo la casa. Y es tomado como sacerdote en esta visión, pero veremos que la misma visión dice que es simbólico el personaje. Pero da igual si es simbólico o si es personalmente Josué, porque la verdad del texto no cambia, que Dios tiene el poder de quitar el pecado. Él llamó a su nación y le dijo: ustedes serán un reino de sacerdotes para mí, y ustedes me representarán. La gran comisión del antiguo mundo, ustedes la conocen, era: vengan y vean en Jerusalén el Dios de Jerusalén. Vengan y vean. La gente venía de todas naciones para conocer al Dios que allí residía. Ahora, la escena de nuestro pasaje está ambientada en el templo. Lo sabemos por la expresión temprana del pasaje que dice que estaba de pie delante del Señor, una expresión semejante a la de Deuteronomio 18, segunda de Crónicas 29:11. Este es un templo. En el sermón pasado expliqué que la crónica de Esdras nos deja ver lo que históricamente sucedía, ¿verdad? El orden de los eventos. Pero que Zacarías nos deja ver lo que espiritualmente sucedía. Estas visiones nos revelan lo que sucedía espiritualmente. Abren el velo para darnos a entender cuál era el momento espiritual que se revela históricamente en Esdras y Nehemías. Y lo que tenemos aquí no es la excepción. Como parte de un nuevo comienzo, Dios quita el pecado de su pueblo. En el versículo 1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aparece aquí el acusador temprano. El hecho de que esté a su mano derecha, según el Salmo 109:6, usted puede ver la referencia después, es dejándonos ver que está con una presencia judicial. Que aunque están en el templo, el asunto es que este acusador está tratando de traer cargos delante de Dios contra el sacerdote Josué. Ahora, Satanás es llamado acusador aquí, como es llamado en Apocalipsis 12:10 o 10:12, 12:10, el acusador de los hermanos. La voz, la gente por lo general los escucha decir que ellos conocen la voz de Satanás o cosas semejantes. En la Escritura, la voz de Satanás no aparece tantas veces de manera personal. Aparece en el libro de Génesis, aparece solo en el libro de Job y aparece en la tentación en el desierto, al menos de manera personal o personificada, que sea Satanás hablando. Sin embargo, las 3 veces que aparece cuestionando a Dios. Aparece con un deseo de destruir al hombre. Nosotros no sabemos exactamente de dónde viene este resentimiento o ese odio personal. Puede que sea del hecho de que el desprecio de Dios está sobre él. Y el desprecio de Dios está sobre él porque está en una condición de la que no puede ser redimido, a diferencia del hombre. Su condición de oscuridad es perpetua, es para siempre. Pero en las 3 veces que aparece en el libro de Génesis, dice: con que Dios os ha dicho, y hace una suerte de palabras entre verdades y mentiras, pero su objetivo es que Adán pierda los beneficios de Dios y que Adán sea despreciado por Dios. Sin embargo, aunque parece que lo logra con su maldad en el libro de Génesis, nosotros conocemos la historia. Adán salió del Edén perdonado. Es cierto que cayó, pero salió del Edén perdonado, vestido con ropas de animales. Dios no tenía un closet de ropas de animales para Adán, ¿verdad? Nosotros entendemos lo que dice el pasaje. Hubo un sacrificio para vestir a Adán para que pudiera salir del huerto. Cuando aparece su voz en el libro de Job, vemos su malicia temprana.
le vemos sugiriendo que Job, claro, Job te teme porque le has rodeado de todas esas bendiciones. Es decir, tu loor y tu esplendor no es suficiente para que los hombres te amen. Aparece despreciando el esplendor de Dios, pero no solo eso, sugiriendo que los hombres per se no pueden adorarle por su esplendor. Le dice, quítale lo que tienes, estoy parafraseando. No contento con eso, el Señor le dice, aquí mira a mi siervo Job, fiel, que me tentaste sin causa aparente contra él. Y le dice, bueno, y trae esta sarna sobre Job. Es Satanás quien idea matar a los hijos de Job, no es Dios. No es Dios quien lo idea. Es Satanás quien le mata a sus hijos, quien trae esta suerte de desastre sobre Job en pocos días. Es Satanás quien tienta a su mujer para que le desprecie y le diga, maldice a tu Dios y muérete. Y cuando vemos la voz de Satanás en Mateo capítulo 4, en la tentación en el desierto, es lo mismo. Su voz aparece para que Jesús, en lugar de Adán, pierda su primogenitura, para que Jesús ofenda al Señor. Así que su voz en la Escritura puede ser descrita, como en este pasaje, como un acusador. Un acusador. La esperanza del acusador en este texto es que Dios rechace al sacerdote. Que Dios rechace al sacerdote. Nosotros no siempre caemos en cuenta de lo que Satanás logra con Adán. No siempre caemos en cuenta. Porque nosotros vemos la caída de Adán sin pensar en su privilegio. A veces yo hice una ilustración sobre esto en un libro hace rato. A veces nosotros pensamos en la caída de Adán como alguien que se cae de un tercer piso, ¿verdad? Y queda magullado, pero tiene esperanza de que se salve. Pero en la Escritura la caída de Adán no es una caída de un tercer piso. Es alguien que cae de un rascacielos. O sea, alguien que cae de una altura de privilegios increíble. Y eso se puede ver en el texto. Usted se imagina a Satanás detrás de las cortinas sonriendo cuando Adán se presenta con miedo. El texto dice que tuvo miedo y se escondió, se cubrió con hojas de higuera. Porque ya no podía ver a Dios como antes. Uno se lo imagina riéndose detrás de la escena como pensando, lo logré. Adán se cubre con temor porque ese temor está en el pasaje que vamos a ver, por eso lo cito. El terror de tener que enfrentar a Dios sabiendo que uno la ha regado. Y a veces no hay nada más terrible que el temor de ser descubierto. El temor de ser descubierto. Y cuando Dios se enfrenta con Adán, nosotros sabemos lo que sucedió en el pasaje. Y para frustración de Satanás, Dios no destruye a Adán, sino que decide quitar su pecado. La defensa que Jehová ofrece en este pasaje para el acusado frente al acusador es increíble. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. El sacerdote, el ángel de Jehová y Satanás. Y lo que me parece increíble es que el acusado no necesita expresar una sola palabra. No se le permitió al acusado ofrecer una defensa de su situación. Lo que me parece impresionante es que es el ángel de Jehová quien ofrece una defensa en lugar del acusado frente al acusador, y dice, y dijo Jehová a Satanás, con desprecio, ¿verdad? Jehová te reprenda, oh Satanás, las mismas palabras que usó el ángel en el libro de Judas, ¿verdad? Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Este es el argumento. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?
Cuando Dios le dice, Jehová te reprenda, le dice, tus acusaciones no son bienvenidas. Es un rechazo frontal a sus ideas. ¿Y por qué Dios lo rechaza? Porque Dios mantiene la integridad de su elección. La expresión un tizón arrebatado del incendio, recuerdan que Israel había sido incendiada junto con el templo y que el remanente que ahora regresa son aquellos que lograron escapar de ese juicio. Y Dios habla aquí de su pueblo, este es mi pueblo escogido. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hermanos, es Dios quien ofrece una defensa no basada en los méritos de Josué. Es Dios quien le dice, tus acusaciones no son bienvenidas, pero porque yo los escogí. Es decir, yo mantengo la integridad de mi elección, aun cuando estos hombres están sucios. Mantengo yo la integridad de mi elección. Y es por eso que digo que Jehová te reprenda. Si Satanás tiene razón, si Satanás tuviera razón, entonces Dios habría fallado en su elección. Habría fallado en el pacto, en mantener el pacto. Si Dios no podía mantener el pacto, Dios no sería diferente de otros dioses. Pero Dios elige y Dios limpia aquello que elige cuando está sucio. Hermanos, porque Dios tiene un poder. Dios tiene el poder de quitar el pecado. Y esto implica que Él tiene el poder de sostener su elección. ¿No es este acaso un tizón arrebatado del incendio? La expresión de Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3 es bastante apropiada para empujar esta verdad. Romanos capítulo 8, versículo 3. Me he perdido de mi pasaje. Aquí está. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Hermanos, Dios mantiene la integridad de su elección, no haciéndose el ciego. Esto no es una conversación donde Dios está haciendo de la vista gorda a la situación del sumo sacerdote. No. Esta es una situación en la que, aun cuando Dios conoce la condición de su pueblo, Dios limpia aquello que elige. Recuerde que dije al principio, Dios tiene el poder de quitar el pecado. Dios pudo haber destruido a Adán, pero decide limpiarlo y trabajar con él. Y en nuestro pasaje es Dios mismo quien ofrece una defensa para el sumo sacerdote Josué, rechazando las acusaciones de Satanás. Permítame decir esto. Si el ser más sabio y bondadoso jamás hubiera existido te hablara, ¿escucharías? Si alguien que realmente puede ver el futuro y te hablara, ¿escucharías? Si alguien que está en control del futuro y te ama y te hablara, ¿escucharías? Si te dijera, he aquí que quito tu pecado, ¿le creerías? Podemos pensar un poco en Josué en este pasaje. Josué es un sacerdote que está trabajando en la construcción, al menos el histórico,
representado en este pasaje. Aparece en Esdras 5:2, usted puede buscarlo después. Veamos las características de lo que aquí se describe. El texto dice, Dios está, hermanos, esto es bien importante. Dios no está defendiendo a un hombre limpio. Dios está defendiendo a un hombre vestido de vestiduras viles. Él está defendiendo a un hombre que él va a limpiar, pero que aún no está limpio. El versículo 3 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. La palabra que se usa aquí como vil, algunos teólogos la traducen como sucio o repugnante. Pero la carga de esta palabra es tan fuerte que probablemente la imagen es que sus vestidos están cubiertos de materia fecal. Dios está defendiendo a un hombre cubierto de suciedad. Está cubierto de suciedad delante de él. Está delante del ángel. La imagen del pasaje lo dice todo. Este hombre es un sacerdote. Es descrito en el pasaje como un sacerdote. El versículo 4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Quitadle esas vestiduras viles. Y para entender la carga de lo que está pasando, nosotros tenemos que pensar en las vestiduras sacerdotales. Los ornamentos y las bellezas de las vestiduras sacerdotales en contraste con un sacerdote que ha cubierto ahora de suciedad sus vestiduras. Podemos rápidamente repasar un par de pasajes. Éxodo capítulo 28, por ejemplo. Yo voy a leer unos pocos versículos. Usted en casa puede leer los siguientes. Éxodo capítulo 28. Versículo 2 dice, y harás vestiduras, ¿cómo? Sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que tiene Josué, las que tenían los sacerdotes, deben ser usadas, son puestas por Dios para honra y para hermosura. Versículo 3 dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras no solo representan la honra y la belleza, sino también la consagración, un hombre que ha sido separado para una tarea específica. Podríamos leer todo el capítulo, pero el versículo 39, por ejemplo. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, y harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, y también les harás cintos y tiaras para honra y para hermosura. Todo en ello, en estas vestiduras, está destinado a representar belleza, hermosura, recamado, detalles, consagración, loor, honra. Sin embargo, el sacerdote a quien Dios está defendiendo aquí tiene sus vestidos cubiertos de excremento. Tiene sus vestidos cubiertos de excremento. Pero Dios ha dicho, yo me volveré a ellos. Y para darles un nuevo comienzo, Dios empieza limpiándolos y lo muestra a través de esta visión. El hombre que debe ofrecer sacrificios en el altar está ahora sucio. Pero Dios tiene el poder de quitar el pecado. Tiene el poder de limpiar lo que ha elegido. Y Dios no permite que Satanás lo humille. ¿En qué consiste la limpieza que Dios ofrece en este pasaje? Primero, quitarle esas vestiduras viles, y le dice a él, hay una amonestación y hay una promesa. Le dice, mira que he quitado de ti tu pecado y que te he hecho vestir de ropas de gala. He quitado de ti tu pecado, uno.
representado en que le quitaron las vestiduras y 2 vestiduras de gala le han sido dadas en lugar de esas ropas sucias. Y Dios lo exhorta con una amonestación y le dice, el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Hermanos, Dios no está defendiendo y limpiando a un hombre al que no tiene nada que decirle. Parte de la limpieza es que Dios se acerca y le habla y le dice, si guardares mis ordenanzas. Este no es un momento en el que Dios barre los pecados sobre la alfombra cósmica. Todo está delante de Dios, todo está claro. Sin embargo, Dios tiene el poder de quitar el pecado y de amonestar a los suyos. Dice, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Imagínate. El resultado es lo opuesto que Satanás espera en el pasaje. El hombre está sucio, ha traicionado su profesión, sus vestiduras y su hermosura. Y lo que el acusador quiere es que, bueno, ya, no hay esperanza para este hombre. Este hombre no puede ser sumo sacerdote porque él representa lo opuesto de lo que está haciendo. Pero el pasaje gira de esta manera porque en Zacarías, Dios, en este libro, Dios se vuelve a su pueblo. El pasaje gira a lo opuesto. Y lejos de ser despedido Josué es vestido ahora con vestiduras de galas, vestiduras nuevas, es decir, él puede continuar con el oficio al que Dios le había llamado como sacerdote. ¿Cómo puede ser si le ha fallado a Dios? Pero es que Dios tiene el poder de limpiar lo que él ha elegido. Él tiene el poder de sostener su decreto de elección. Él tiene el poder de quitar el pecado. Y Dios le amonesta y le hace una promesa de restauración y le da una nueva oportunidad que en últimas es la idea de todo el libro de Zacarías. Que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Le dice, tú gobernarás mi casa, guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Dios tiene un poder que más nadie tiene. Los hombres pueden traerte a la iglesia y hacerte llamadas de consolidación. Los líderes pueden escucharte en secreto sobre tus batallas personales. Los hermanos podrían visitarte, leer el catecismo contigo. Con todo ello, ninguno de nosotros tiene el poder que solo Dios tiene. Dios tiene el poder de quitar tu pecado. Dios sí tiene ese poder. El alcance de esta visión no es solo inmediato. Se nos dice en el versículo 8, dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Son varones simbólicos. Es decir, la visión es representativa. Pero el alcance de la visión, según este pasaje, no es solo la restauración de los que regresaron, sino que Dios hace aquí una promesa y dice, aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Lo llama aquí a mi siervo el renuevo. Esta expresión, esta promesa aparece también en 2 pasajes que leeremos rápidamente en Jeremías 23:5. Jeremías 23:5 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En el 33:15 aparece otro pasaje semejante. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y la propia expresión con la que es llamado aquí, este renuevo, por supuesto que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Prometido. Pero es tan compasivo en el texto que él sea llamado el renuevo. Él no es llamado, he aquí que yo traigo el verdadero árbol original. No, es llamado el renuevo
porque la imagen es que todo ha sido cortado. Pero de lo que ha sido cortado, del desastre, Dios traerá el renuevo que limpiará las naciones. Es decir, de donde no había esperanza, Dios traerá esperanza. ¿Y qué es lo que hará este renuevo? Según el versículo 9. Yo quitaré el pecado de la tierra en un día. En esta visión, Dios no solo está quitando el pecado de su pueblo que está regresando a la tierra, sino que Él está por medio de esta visión prometiendo que llegaría un día, que en un día Él quitaría el pecado de toda la tierra. Porque Dios tiene un poder, mis hermanos. Dios tiene el poder de quitar el pecado. Este sermón podría terminar aquí. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 29, él le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no estoy diciendo que Dios tiene el poder de perdonar el pecado, porque el poder del perdón en sí no desaparece el pecado. Estoy diciendo que Dios tiene el poder de quitar, de borrar el pecado, no solo de perdonarlo. De quitarlo en el texto es hacer que ya no esté presente, que no exista, de quitarlo, de vencerlo. Y Juan no llama aquí al Cordero de Dios, aquí el Cordero de Dios que hace posible el perdón de los pecados. No dice así. Dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios prometió que quitaría el pecado de la tierra en un día, y Juan lo confiesa como profeta cuando lo obedece. Este es el que quita el pecado del mundo. Ese poder que él tenía se dejó ver en muchos pasajes de la Escritura. Se dejó ver en muchos pasajes de la Escritura. En el mismo Evangelio de Juan, él se encuentra con la samaritana. Ella ofrece lo mejor de su religiosidad y le dice: nuestros padres adoraron aquí, ¿quién eres tú para...? Y él le dice: con el Señor Jesucristo no sirven las credenciales religiosas, ¿verdad? Yo estudié en el seminario de Minsk y tengo una... No, con el Señor Jesucristo no sirve eso. Él le dice: es que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo no es un Satanás. El Señor Jesucristo no es un Satanás. Si el Señor Jesucristo no hace algo más de lo que dijo, sería una versión parecida de Satanás, que le encanta decirnos lo que nosotros hemos hecho mal. Pero como Él no es un Satanás, Él no solo se queda diciéndole que 5 maridos has tenido, ¿verdad? Hermanos, una mujer así en el mundo antiguo no tiene esperanza. Es en el día de hoy. Y una mujer que le toca rehacer su hogar, a veces es mal vista hasta en la propia iglesia. Por circunstancias ajenas a ella, por lo que sea, pierde su hogar, y rehacerse en la propia iglesia se le convierte en una pesadilla. Y el Señor Jesucristo encuentra a esta mujer y le da el agua que quita la sed para siempre. Esta es una historia en la que el Señor muestra su poder de quitar el pecado. Hay otro pasaje más impresionante aún, con otra mujer en Juan 8. Esta es sorprendida en el acto de adulterio. Y la trajeron los hermanos de la iglesia Nación de Dios para apedrearle. Perdón. El pasaje dice que la trajeron los fariseos para ser acusada. Yo estaba leyendo mal. Discúlpeme. Estaba leyendo mal. Y le dijeron: la ley de Moisés manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y esto decían tentándole. Ellos no querían honrar la ley de Moisés. Querían acusarlo a él.
Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Hermanos, pero el pasaje no termina ahí. Hasta ahora en ese pasaje todos son redarguidos, pero nadie ha sido limpiado. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Él pudo haber tomado la piedra porque él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la piedra. Y quedaron solo dos personas en la audiencia: la que tiene el pecado y el que está libre de pecado. Así que él podía cumplir la sentencia y tirar la piedra. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y Jesús le dice esta declaración que mis oídos han rogado muchas veces por escuchar, porque aun cuando yo sé que Dios me ha perdonado, las acusaciones de Satanás y de nuestros propios corazones nos visitan. Y uno rogaría poder escuchar estas palabras: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más, porque el Señor tiene el poder de quitar el pecado. Podríamos citar la historia de Pedro. Y no solo la de Pedro. Podríamos citar la historia de todos los hombres de la Escritura. La de Pedro es singular porque es otro líder que ha negado públicamente al Señor. Se encuentran y el Señor le pregunta con ternura: Pedro, ¿tú me amas? Esta es una conversación entre líneas. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que no fue una reunión privada para martillarlo, sino que le dice: Pedro, ¿tú me amas? Le dice: Señor, yo te amo. Pedro, ¿realmente tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo. Porque Él tiene el poder de sostener su elección y su decreto, y de limpiar a sus elegidos, y de quitar el pecado de la tierra. La iglesia existe porque Dios tiene el poder de quitar el pecado. Ninguna persona en este lugar está sin esperanza. Ninguno. Escúchame. Entristecido y agobiado por tus pecados, confundido, avergonzado, escondido, no sabes qué hacer. Dios tiene el poder de quitar el pecado. Si estás tratando de correr de Dios, estás tratando de correr de la única persona en este salón que puede ayudarte. Yo verdaderamente no puedo ayudarte. Escucha. Yo puedo hablarte del único que puede ayudarte, pero yo personalmente no tengo poder para resolver tu situación última. Así que si te alejas de la única persona que puede ayudarte, entonces no hay esperanza, porque Dios tiene el poder de quitar el pecado. La noche que el Señor Jesucristo fue entregado, subió. Nosotros sabemos los acontecimientos. Y estando en la cruz, dijo: pagado está. Pagado está. Está pagado para ti. Yo te lo estoy diciendo en serio. Ha sido pagado. Ha sido pagado. Dios sigue amonestándote, por supuesto. Desde este púlpito, desde los grupos, desde la escritura, tus devocionales. Él sigue diciéndote: este es el camino. Este es el camino. Regresa, que este es el camino. Pero pagado sí está. Dios tiene el poder
de sostener su elección. Si no, Él no sería un Dios digno de confiar. Él tiene el poder de quitar el pecado. Hermano mío, escúchame bien, por favor. Si el ser más sabio y bondadoso que jamás hubiera existido te hablara, ¿lo escucharías? Si alguien que realmente puede ver el futuro te hablara, ¿lo escucharías? Si alguien que está en control del futuro y te ama te hablara, ¿lo escucharías? Si te dijera en esta mañana, he aquí tu pecado ha sido quitado, ¿le creerías? Usted podría reemplazar su nombre en el pasaje de Zacarías 3, donde dice el sumo sacerdote Josué, podría poner su nombre, al menos los primeros versículos. Porque esa es la batalla semanal, luchando contra las acusaciones, ya sean de Satanás, a veces de los hermanos que hacen de Satanás también, porque en vez de ayudarte a limpiarte, hacen de Satanás y te acusan más todavía. Ay, estoy preocupado porque veo al hermano que está así como extraviado. ¿Y para qué me dices a mí? Tú estás preocupado, ve y habla con él. Si tú estás tan preocupado por el hermano que está extraviado, hermanito, con un taxi ve a visitarle. O sea, estás preocupado por el hermano que está extraviado, ¿no? Pero a veces no siempre pasa, ¿verdad? Hermano mío, Cristo es tu única esperanza. Te lo juro. No pierdas la esperanza. No la pierdas. No la pierdas. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y yo oro para que los hermanos que están luchando contra las acusaciones de Satanás y de sus demonios, Señor, tú los defiendas, Señor. Levántate, Jehová, y defiéndenos como defendiste al sacerdote Josué, Señor. Ayúdanos. Ayuda a tu pueblo, Señor, a seguir tus caminos, a seguir tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a confiar en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.